Aunque parezca un poco extraño, a mitad del ministerio del Señor Jesús podemos ver que se le antepone como figura opositora a la imagen del César, aquel emperador romano que regía los destinos de todo el reino. Era una presencia poderosa y por supuesto de temer, por todo lo que en la historia sangrienta de las guerras de Roma fue capaz de hacer. Pero el César no era uno solo, sino que la palabra César tiene una connotación similar a Cristo. Es un título de un emperador con los más altos poderes sobre la tierra, venerado y considerado incluso bajo la condición de ser como un dios terrenal. Recuerden que en tiempos de Moisés, el faraón que esclavizó al pueblo hebreo se consideraba a sí mismo un dios en la tierra. Por esa razón no se mostraba menguado ante las advertencias de Moisés de no dejar libre a su pueblo, soportando así hasta 10 plagas. Él tenía su corte de brujos que imitaban las proezas del Dios de Moisés y todo un estandarte de dioses a los que recurría siempre para cualquier cosa. Dioses inventados al fin y que fueron desenmascarados por el Dios único y verdadero que respaldaba a Moisés, nuestro Yahvé de los ejércitos celestiales. Pero volviendo a lo del César, el Evangelio del Señor según San Lucas nos cuenta que Jesús nació en tiempos de César Augusto y según el mismo Evangelio empieza su vida pública bajo César Tiberio. Pero el punto que quiero tratar es el siguiente. Al César se le rendía tributo, un tributo impositivo y de culto, como se le rendía a Yahvé con el diezmo y el culto en los templos. El Evangelio según San Mateo nos cuenta que en una ocasión los fariseos, al sentirse ofendidos por una parábola que Jesús cuenta abiertamente, y ellos sienten que los involucra, realizan un consejo, es decir, una reunión en donde se decide ponerle trampas a Jesús para poder sorprenderlo en alguna falta y así poder acusarlo. Dichas trampas consistían en algunos puntos referidos a la religión, o como en este caso que voy a contar, a las obligaciones impositivas que los judíos debían cumplir con el gobierno romano. Por eso en el capítulo 22 de San Mateo, versos 16 en adelante, se nos cuenta que en una ocasión los herodianos, quienes eran o familia o pertenecían a la corte de Herodes, fueron hasta Jesús a preguntarle sobre el tributo al César. No se trataba solamente de un cuestionamiento referido al pago económico de un impuesto, sino que la palabra tributo, como les decía, refería también al rendir culto al César como se hace con Dios. Pero lo más importante del caso, esto era una trampa. Solo había 2 respuestas para esta pregunta, o sí o no. Si la respuesta era que no había que pagar, podían acusar a Jesús de incitar a la rebelión social contra el gobierno establecido de Roma, además de no dar el reconocimiento que la figura del César exigía. El asunto es si la respuesta era que sí. Por eso Jesús pide que le muestren una moneda. La moneda que le muestran era un denario, la cual tenía de un lado la imagen tallada del César. Jesús responde entonces con aquella famosa frase que quedó en la historia: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esto hay que entenderlo como denle al César el impuesto, pero el culto solamente a Dios. Por eso la religión cristiana fue mirada al principio en el Imperio Romano simplemente como una secta judía, y compartió tanto la impunidad como el odio con este pueblo que era tratado así por sus amos imperiales. Cristo era entonces solamente un crucificado, y las controversias entre sus seguidores y los sacerdotes judíos era una de tantas a las que este pueblo estaba acostumbrado. Poco a poco, cuando la joven iglesia se hizo fuerte, empezó a tener existencia propia e hizo sentir su presencia en el mundo. Y entonces se mostró con su carácter genuino y su espíritu distintivo frente a frente de Roma. Aquí es donde se reconocen una a la otra como naturales, irreconciliables enemigos, y enseguida empezó una lucha a muerte entre ellos que desde el principio apuntó a su exterminación, y solo podía terminar con la caída del uno o del otro. No había lugar en el mundo para Cristo y el César.
de modo que uno de los dos tenía que extinguirse. Y ya sabemos quién prevaleció, nuestro Cristo victorioso, porque la figura del César como la del faraón en tiempos de Moisés son apariencias del verdadero oponente que se cree Dios en la tierra, Satanás. Hoy en día no hay lugar para Satanás y Jesús en una misma moneda. No se le puede rendir tributo a uno y al otro. O somos de Cristo o somos de Satanás. Tenemos que saber a quién servimos, porque no hay una posición neutral en esta contienda. O estamos con Cristo o estamos contra Él. Y esto va para todo aquello que implique incluso creencias populares que sobrepasan el hecho folclórico y terminan convirtiéndose en culto, como lo son figuras como el Gauchito Gil o San la Muerte, el culto a santos inventados, incluso la llamada angelología. Recurrir a manos santas, brujos o hechiceros, consultar cartas astrales o buscar cualquier tipo de magia o esoterismo, etc. Todo eso representa al Dios terreno, el diablo, adversario de Cristo y de la Iglesia. Yo recuerdo que en una ocasión en la comunidad de Buen Pastor, una parienta de una hermana del grupo de oración, al venir a una misa carismática, manifestó aversión ante la Santa Eucaristía y la oración del sacerdote. Una mujer de apariencia común y corriente, pero que empezó a sentir molestias y cambios en su personalidad. Una mujer acostumbrada a recorrer curanderos y que estaba plagada de demonios que solamente salieron mediante una fuerte oración de liberación. Por eso digo hoy, hermanitos, si somos de Cristo, solo a Él debemos rendirle culto. No nos inclinemos ante las figuras inventadas que nos propone el mundo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que tengas un buen día.